Gracias. Listo, chicos. Buenos días, los saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus lugares donde se encuentren. Eh, Estamos con la clase de español de ciclo 5 y 6, perdón, ¿sí? Ciclo 6, estudiantes de décimo y undécimo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Mi nombre es Ana Milena Vilán, para todos aquellos que me conocen. Eh, Estamos aquí haciendo un proceso, voy a ver si puedo minimizar acá porque no sé por qué se me amplió esto acá. A ver si puedo darles, permítame en un momentico aquí, voy a quedarme solo hablando, quizá no me deja. Listo, ahora sí, quedé solo hablando, de pronto yo no me veo aquí en la pantalla, ustedes sí me ven allá. Listo, chicos, entonces vamos a hacer hoy nuestra clase de una manera que la podamos entender. Tengo problemas con mi computador, no con mi computador, sino con el internet. Está como muy lento y está entrecortadito un poquito, pero bueno, voy a intentar que no nos pase absolutamente nada y podamos estar totalmente en nuestra clase. Me disculpan, esas son cosas que uno no maneja, esto de la conectividad, ¿verdad? Entonces voy a tratar en lo posible poderles colaborar en lo que más pueda. Les recuerdo que hace 8 días estábamos en la clase de español y que estábamos abarcando un tema muy importante que es el Renacimiento, este movimiento clásico, este movimiento de arte y de cultura que se desarrolló en los siglos XIV, XV, extendiéndose al XVI, donde hubieron cambios culturales, sociales, políticos, que transformaron muchas ideologías del hombre. Entonces, hablamos también que tuvo mucho, o sea, se destacó por ser el hombre, uno de los más importantes dentro de este movimiento, el hombre, la naturaleza. También llamó la atención que dejó de ser Dios el centro, de pronto, de el centro del universo como tal, porque ya llegaron estos hombres con pensamientos, con filosofías, a aportar cosas a la humanidad basados en sus propios conocimientos, ¿sí? Entonces fue un movimiento muy importante, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. ¿Listo? Nació en Italia este movimiento, estoy haciendo solamente un recorderis de lo que ya habíamos visto. eh, Vamos a manejar hoy, ay, qué pena no les dije, vamos a manejar hoy nuestro módulo a partir de la pregunta 103. ¿Listo? Eh, para los chicos que no me conocen, vuelvo y les digo, mi nombre es Ana Milena Vilán. Si ustedes están quedaditos en algunas preguntas, van a ir rápidamente después de la clase, que ya hayan salido de sus clases, entonces van a ir al link que aparece ahí que les dejan en su chat de Zoom y ahí van a dar ustedes clic donde son las clases. Si no lo copian, lo pegan, lo colocan lo pegan ahí en el buscador de Google y ahí le aparecen las clases una por una. Entonces, clase 1, clase 2, hasta la clase número 8, hasta la clase número 9. ¿Listo? Entonces, en la 103 hablábamos de la importancia del hombre, ¿cierto? El término antropocentrismo se refiere le dan 4 opciones, que son los animales como centro del mundo como A, la B, la naturaleza por encima de Dios, C, el ser humano como centro del mundo, ¿sí? Y de todas las anteriores. Y nosotros marcábamos la C, el ser humano como centro del mundo. Listo, eso es el término antropocentrismo, habla de eso. ¿Listo? Vamos con la 104, que es la que nos corresponde hoy. ¿Listo? Entonces, la literatura medieval, o la que estamos hablando del medioevo, de la Edad Media, fue humanista, ¿sí? Entonces ya tenemos que tener un concepto, ustedes ya saben exactamente qué es humanismo, ¿cierto? Entonces, ustedes ya manejan estos conceptos. Entonces nos dan 4 opciones de respuesta. Entonces la A nos dice que, la 104 nos dice, al hablar de que la literatura medieval fue humanista, A, hablamos de literatura sacra. B, dice que hablamos de literatura que se preocupaba por el hombre. C, hablamos de literatura prohibida para la época. Y B, hablamos de ideas remotas. Entonces ustedes van a responder
¿Qué será eso de humanista? ¿Cierto? Que hablaban allá en la Edad Media. ¿De qué hablaba? De una literatura que se preocupaba por qué. Entonces ustedes rápidamente van a dar su respuesta. Muy bien. Sigamos. Vamos a la 105. Voy a ver hasta dónde puedo empezar a manejar ya las diapositivas. ¿Listo? Ok. Dice la 105. En el Renacimiento despreciaban los pensamientos de la antigüedad clásica. B, desconocían el pensamiento antiguo clásico. C, la iglesia prohibió el pensamiento antiguo clásico y D, empleaban ideas de la antigüedad clásica. Pues resulta que en este tiempo, en cuanto hablemoslo en literatura, lo que corresponde a literatura, sí ellos buscaban la manera de utilizar ideas de la antigua clásica, ¿sí? En sus formas de expresiones poéticas, en las narraciones, todo lo que es épico, hasta en sus obras de teatro. Sí, ellos buscaron, digamos que empleaban ideas de la antigüedad clásica dentro de su literatura. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Sí, ellos sí utilizaban, empleaban esas ideas literarias para como fortalecer las que estaban sacando nuevamente. Entonces, sí tuvo que ver y fue muy importante esas ideas del antiguo clásico en la literatura, ¿cierto? Porque tomaban inclusive hasta la inspiración. La inspiración también la tomaban de esos momentos, de esos sectores religiosos, y empezaron a hacer, ¿qué? Historias, empezaron a escribir acerca de eso que ocurrió. Entonces, sí empleaban ideas de la antigüedad clásica, para que lo tengan en cuenta ustedes allí. Bueno. Ahora hablamos de los escritores más importantes del Renacimiento. Recuerden que en su orden, ustedes lo pueden colocar, o en su grado de importancia, los vamos a poder utilizar, ¿listo? Entonces, los escritores más influyentes del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, entre 1452 y 1519. Aquí encontramos también la lista de los 8 más importantes. Tenemos a Miguel Ángel, también de 1475 a 1564. Tenemos a Nicolás Maquiavelo, tenemos a Martín Lutero, a Francesco Petrarca, a Miguel de Cervantes Saavedra, perdón, a William Shakespeare y a Teresa de Ávila, ¿sí? Entonces, dentro de este primer grupo selecto que tengo acá, uno de los más importantes a nivel mundial, que fue en este caso de donde venía de Inglaterra, era el señor William Shakespeare, ¿listo? Entonces, él fue uno de los más importantes dentro de los autores más influyentes del Renacimiento. No desconocemos a un Maquiavelo, que fue importante, a un Erasmo de Rotterdam, que también fue muy importante, pero digamos que a nivel general, uno de los que más procuraba era William Shakespeare. Ahí tenemos una comparación entre Shakespeare y entre Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Pero entonces vamos a colocar a William Shakespeare porque fue uno de los exponentes más influyentes de este movimiento renacentista. ¿Listo? Entonces ahí marcan la 106 conforme ustedes entiendan la respuesta bien juiciositos. Muy bien, sigamos. Aquí hacemos como un pequeño resumen, se me había olvidado explicarles. La literatura del Renacimiento abarcó el siglo ¿qué? XVI, fue una corriente o ese movimiento abarcó el siglo XVI. Viene desde el 2014, perdón, viene desde el siglo XIV, perdón, si ve ya la profesora diciendo otras cosas. Desde el siglo XIV viene influenciando fuerte de aquí todo lo que tiene que ver con la Edad Media y sacaba ese medioevo y arranca el Renacimiento. Entonces, ellos escogían temas o sus temas fundamentales era el amor, la naturaleza, la mitología, el disfrute de la vida. Cultivaron géneros o fortalecieron géneros, que era lo que yo les decía, que traían de la antigua o de esa literatura clásica o de esas ideas de la antigüedad clásica, que traían la lírica, la narrativa, la parte dramática de teatro, en la cual en la lírica se imitaron las formas clásicas, como el soneto. Yo les explicaba a ustedes en algún momento que el soneto es el que se conforma de 14 versos, que 2 estrofas son ¿qué? Cuartetos y 2 estrofas son tercetos, ¿cierto?
Entonces, ustedes ya lo entienden, que tienen una rima sonante, una rima consonante casi que en toda su totalidad. Entonces, eso se empleaba y eso ya venía de atrás. La narrativa también emplearon formas ya comúnmente conocidas como era el cuento, la novela y el ensayo. Y en la dramática, que se desarrolló toda esa parte de la dramática en cuanto a teatro, se desarrolló mucho en Inglaterra y adquirió su forma moderna y se convirtió en un espectáculo de forma masiva, ¿sí? Que movía masas, que iba mucha gente a verlos. Entonces, eso fue lo que se destacó como en un resumen de esa literatura del Renacimiento. Y aquí tenemos algunos importantes y reconocidos personajes, ¿sí? De pronto yo observaba las preguntas que les hacían y en la 107 yo decía, hombre, pero son varios acá nombrados que fueron importantes. Entonces lo vamos a colocar, es como en ese orden de ideas de importancia dentro de lo que más se acerca a nosotros. Ya contestamos una a nivel mundial, ahora hagamos la más cerquita a nivel español. Entonces, para que ustedes se ubiquen en la 107, ¿sí? Otro reconocido autor del Renacimiento fue, entonces vamos a ver quiénes nos muestran acá y vamos a señalar uno que se acerque más a nuestro contexto, no aquí a Colombia, sino de manera más amplia, que es el español, que es de donde nosotros tenemos nuestra lengua, ¿listo? Entonces vamos a, sin embargo, observar quiénes fueron muy importantes en esta época renacentista. Recuerde que el humanismo fue esa época, o sea, en el Renacimiento el humanismo fue uno de las cosas que más se destacó. Entonces ustedes ya varios de estos personajes los conocen porque ustedes ya lo han visto en la cátedra de humanismo que ustedes ven también normalmente cada 8 días. Entonces, Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura y el Manual del Caballero Cristiano. Dante Alighieri también con la Divina Comedia o con Vita Nova. Tenemos a William Shakespeare con El sueño de una noche de verano, de Verno, como le dicen la original, y Romeo y Julieta, que todos conocemos la historia de Romeo y Julieta. Tomás Moro con su obra Utopía, Francesco Petrarca con Canzoniere, Fernando de Rojas con La Celestina, Nicolás Maquiavelo, Miguel de Cervantes Saavedra, que es un escritor muy famoso, ¿cierto que sí? Español, y su obra maestra que es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, también tiene otras obras, Las dos doncellas, pero digamos que la que más se dio a conocer a nivel mundial fue El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. También tenemos al señor Pierre de Rosart, que fue un poeta francés, lo llamaron el poeta de los príncipes, ¿cierto? Y fue uno de los más destacados como el miembro más representativo de Francia en cuanto a Renacimiento. Y también tenemos diferentes obras de la literatura renacentista. Digamos que dentro de la 107 que nos dice otro reconocido autor del Renacimiento, nos nombran a Balzac, nos nombran a Homero, nos nombran a Ovidio y a Miguel de Cervantes. A ver, de todos los que vimos, ustedes pueden escribir ahí rapidito o marcar cuál de todos ellos fue el que vimos dentro de nuestras diapositivas. ¿Listo? Entonces la 107, usted marca cuál fue ese que nosotros nombramos. ¿Listo? Aunque todos tuvieron que ver en alguno de estos con alguno de estos, de esta información que les estoy dando. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de una de las obras más importantes de la literatura renacentista española, aparte de Don Quijote de la Mancha. Y una de esas obras tuvo que ver con el Lazarillo de Tormes, que fue una muy importante, diría yo, escrito o para que lo entendamos muchísimo mejor. Ya les coloco acá. Fue una obra de más o menos, fue breve, de 1554 y cuyo autor es anónimo. No tenemos con exactitud quién escribió esta hermosa obra. Es muy corta porque pues es para nosotros y como leemos en el contexto ahora es larga, ¿no? Pero para ellos es una historia corta, muy importante de esa época.
hablaba casi siempre que tenían en cuenta el hambre, la miseria, la lucha por la supervivencia, por la mendicidad, por el honor y la gloria, ¿sí? La honra de los personajes, las apariencias, el abandono y la soledad, ¿sí? Porque eso era lo que le pasaba a Lazarillo, ¿sí? Que es abandonado y entregado a un amo, por lo que es un niño que vive continuamente en un estado de soledad. Es una obra muy bonita. Habla también del egoísmo. Eh, y vuelvo y les aclaro, fue una de las obras más importantes, pero no fue más importante que la de Miguel Cervantes Saavedra de Don Quijote de la Mancha, ¿listo? Pero fue muy importante para que ustedes la tengan en cuenta, esta obra de Lazarillo de Torres, de un niño que, bueno, vivió una situación de vida muy difícil, pero muy bonita, o sea, deja una enseñanza muy bonita, y fue escrita en 1554 y el autor es anónimo, para que ustedes lo tengan en cuenta y contesten rápidamente la pregunta 108. Si es A, B, C o D, conforme a lo que acabo de leer. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos con nuestro siguiente tema para hoy, que es la comunicación. Ahí terminamos ya el Renacimiento. Vuelvo y dejo 30 segundos para que usted termine de responder y vamos muy pilos aquí a un proceso de comunicación que todos conocemos. Es simplemente un recordatorio de lo que ya habíamos visto en algún momento, ustedes vieron en algún momento en sus, no sé, en alguna fase estudiantil, vieron este tema tan bonito que es el proceso de comunicación. ¿Listo? Yo soy ahorita eh, sin el módulo en físico, porque yo clase tras clase iba imprimiendo, ahorita no tengo la posibilidad de imprimirles, pero sí lo tengo aquí en medio tecnológico o magnético que le llamamos por PDF. Y estoy aquí con ustedes leyéndola. Espero que ustedes estén allá muy juiciositos respondiendo. ¿Listo? Entonces hablamos de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso de intercambio de ¿qué? De información, el que un emisor transmite a un canal o a través de un canal. Eh, ¿Qué hace? Transmite al receptor un mensaje esperando que él también le produzca una respuesta en un contexto determinado. Eso es la comunicación, es un proceso de intercambio de información, ¿cierto? Es simplemente eso, para que lo tengamos ahí bien claro. Dentro de ese de ese proceso de comunicación, encontramos clases de comunicación, cómo yo llevo o cómo yo trasciendo esa información a ustedes. Entonces, yo lo puedo hacer de manera verbal, que es a través de mi oralidad, de las palabras, hablando, oral, que les estoy dando a conocer una información, o también lo puedo hacer de manera escrita, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo un libro, hago una carta, ¿cierto? Mando un mensaje de texto por WhatsApp, Messenger, no sé, Twitter, Instagram. Estoy haciendo, ¿qué? Mi función de escribir. Cuando yo mando un audio, ¿cierto? Cuando hago esto que estamos a pesar de que estemos en una plataforma virtual, estamos a distancia, pero estamos en directo. Esto está pasando en este momento. Esta información yo te la estoy dando de una vez y estoy utilizando mi oralidad, mi voz, para dar a conocer esta clase de comunicación. ¿Listo? Pero también encontramos la comunicación no verbal, es decir, que yo no utilizo ni palabras ni letras para comunicarme, sino que utilizo gestos, imágenes y sonidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy enojado, mi rostro va a tener un gesto diferente, ¿cierto? O estoy así, estoy aburrido. Ya con esta actitud estoy diciéndole a la persona que me está viendo que estoy aburrido. Yo, lo que habla esa profe me tiene con sueño, ¿cierto? Eso me está dando a entender usted cuando yo observo esas actitudes, esos gestos, porque a través de los gestos yo me doy cuenta de algo. Me dolió algo, ¿cierto? Porque me dolió. Y ahí también utilicé el sonido, ay, me dolió, ¿cierto? Las imágenes, con las imágenes también nos ocurre lo mismo, ¿cierto? Si yo veo una imagen, por ejemplo, voy pasando la calle y veo voy en una bicicleta o voy en una moto o voy en un carro y me dice, está un carro dibujado y una flecha, o sea, en rojo me está haciendo así como una diagonal.
yo inmediatamente sé que no debo parquear ahí, no permiten carros ahí. Si veo un pare, así sea solo el color rojo, yo ya sé que tengo que parar. Es más, el semáforo es el mejor ejemplo. Yo voy conduciendo y está en rojo. ¿Qué tengo que hacer? Parar. ¿Listo? Porque si no paro, me puedo estrellar. Son imágenes que yo solamente al verlas me doy cuenta que no lo puedo. No, tengo que hacer algo. Me está informando algo esa imagen. También pasa con los sonidos. Cuando yo escucho un niño llorar, un bebé, en este caso, si fuera mi bebé, está llorando, él me quiere decir algo a través de ese llanto, ¿cierto? Que de pronto tiene hambre, tiene sueño, necesita cambio de pañal, pero hay una comunicación, a pesar de que esa persona no me está hablando ni me está escribiendo. ¿Listo? Muy bien. Antes de avanzar, vamos a ir a la pregunta 109 que nos está diciendo. Dice, la comunicación como proceso puede ser A, la manera en la que se comparten únicamente emociones. B, la manera en la que se transmite únicamente pensamientos. C, la manera en la que se transmite información, pensamientos, sentires, etc. Y D, ninguna de las anteriores. Entonces vamos a marcar la 109, ¿cuál es la respuesta correcta? La 110 también nos dice, la comunicación puede ser A, estrictamente escrita, B, oral, escrita, gestual y no verbal, C, oral y escrita, y D, por medio de cartas y correos, así como por medio de la televisión. ¿Listo? Entonces ustedes van a responder ahí la 110 conforme a lo que estamos hablando. Ok, muy bien. Ahora vamos a recordar esos elementos de la comunicación que son tan importantes y que son básicos. Desde que nosotros llegamos a un grado de escolaridad, digamos desde grado primero, estamos viendo los elementos de la comunicación. ¿Que nos lo enseñaban más sencillo? Sí, nos decían que solamente era el emisor, el mensaje y el receptor. Siempre esa ha sido la estructura básica, ¿cierto? Pero resulta que ya se han ido anexando otros, como el código, como el mensaje, como el canal. ¿Listo? Incluso el referente, que es todo el contexto donde estamos hablando. Pero normalmente siempre tenemos el emisor, el código, que lo tenemos acá, miren, el código, el mensaje, el receptor. Muchas veces tenemos en cuenta también el canal, de hecho es muy importante, pero digamos que la estructura como tal debe tener estos referentes o elementos, mejor en este caso, emisor, código, mensaje, receptor. ¿Listo? Son muy importantes, eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de nuestros elementos de la comunicación. Este sería un ejemplo, esta imagen sería un ejemplo de lo que utilizamos. ¿Listo? En su orden, este sería el ideal. Muy bien. Ahora hablemos del emisor, que nosotros ya sabemos quién es el emisor, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. El emisor es la persona encargada de enviar el mensaje o transmitir la información. Alguien que escribe y envía una carta o una persona dando un discurso en público son ejemplos de emisor, ¿sí? Porque están dando, ¿qué? Una información, están transmitiendo algo, tanto en el discurso como en la carta, ¿ok? El receptor, sin embargo, es aquel o aquellos que reciben el mensaje y lo interpretan. Una persona que escucha mientras otra habla, alguien que lee el periódico, alguien quien escucha la radio o alguien que está viendo la televisión, son ejemplos de ¿qué? De receptores. El mensaje es lo que yo quiero dar a conocer. Es esa información que envía el emisor. Es una información transmitida. Ejemplo, estaré en la heladería Piamonte a las 4 p.m. Tú podrás decir, mi mensaje fue que yo voy a estar en la heladería y estoy esperando que esa persona me responda si él puede ir o ella puede ir o no puede ir. ¿Listo? Vamos a ir hasta ese punto, vamos a dejar en esta diapositiva y vamos a responder la pregunta número 111. Dice, vemos acá. La estructura básica de la comunicación es A, emisor, receptor y mensaje. B, emisor y mensaje. C, emisor, código, mensaje, receptor. Y me dice la D, la respuesta A y C. Entonces, la estructura básica de la comunicación. A me dice emisor, receptor y mensaje. Y la C me dice emisor, código, mensaje y receptor. Entonces,
Vamos a escribir ahí cuál creen ustedes es la respuesta correcta. ¿Listo? Como básica, ¿no? Muy bien. La 112 me dice, es un ejemplo de un emisor. A, cuando recibo la notificación de amistad de un amigo. ¿Listo? De emisor. Escuchen, emisor. B, cuando le mando la tarea tarde por el correo al profesor. C, cuando me traen una carta que me escribió mi amiga secreta. Y D, ninguna de las anteriores. Entonces, la 112, ustedes responden ahí correctamente. La 113, un ejemplo de receptor. A, cuando arreglo mi receptor del radio. B, cuando escucho los chismes de mis amigos. C, cuando les hablo en secreto en la biblioteca. Y ninguna de las anteriores. Entonces, ustedes van a responder. $114, aquí estamos hablando ya del mensaje, ahí vamos, dice, es un ejemplo de mensaje. A, mis amigos hablando. B, el teléfono que suena. C, la información del mensaje que me llegó al chat. D, todas las anteriores. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a recordar los tipos de medios de comunicación. Recordemos siempre, y eso sí es muy importante y siempre lo aclaro cuando tenemos este tipo de temas, sea de la edad que sean ustedes, si son pequeñitos de primaria, o sea, si son de primaria, si son de secundaria, siempre les voy a decir casi que lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación en cuanto a tipos se relaciona en dos o se clasifica en dos. Uno son los medios de comunicación individual o personal y los medios de comunicación masivos o colectivos. El individual es ese que yo uso solamente para la parte personal e íntima, es decir, yo tengo una pareja o tengo mi esposo, entonces yo tengo un número con él, ¿cierto? Entonces yo a él le cuento mis cosas y lo estoy haciendo de manera personal, así como con un amigo o una amiga, ¿sí? Entonces, para aquellos que no les gusta que les hagan comentarios de lo que ustedes escriben en Facebook, en WhatsApp, cuando comparten estados, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no les gusta si es a lo que la gente se está como sometiendo cuando comparte cosas en sus redes sociales? Cuando usted maneja redes sociales, téngalo por seguro que ya no es un medio de comunicación personal e íntimo. Sí, el Facebook ya no lo es, ya se convierte en masivo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en esta plataforma y usted tiene muchísimos amigos. Así que si usted no quiere que le digan nada, que no le hagan comentarios, pues sencillamente no publique. Porque desde que ustedes publiquen y sean conscientes de eso, pues la gente va a querer opinar sobre su vida, sobre su situación. Entonces, por eso quiero que tengan en claro qué es tener un medio de comunicación o cuáles son esos tipos de medios de comunicación personal o individual y cuáles son los medios masivos de comunicación, que en este caso la internet y estas redes sociales son muy, pero muy masivos. O sea, usted no sabe la rapidez con la que la información se empieza a publicar en diferentes escenarios. Entonces, por eso es muy necesario que ustedes tengan en cuenta esto para evitarse problemas. ¿Listo? Vamos a ir a la primera que dice medios masivos, que son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado y también se conocen como medios medidos. ¿Qué quiere decir esto? Que son que son medios de comunicación que permiten que la información que yo doy se despliegue de manera masiva, que a través de una intervención, digamos, del presidente, todo un país sepa lo que le está hablando. Eso es masivo, que entre más gente escuche en el mismo tiempo, eso se llama medio medido. Yo sé cuántas personas se conectaron en ese momento, yo sé cuántas personas hay conectadas aquí, hay 52 personas conmigo. Conmigo hay 52 personas en esta reunión escuchando mi clase, ¿sí? Entonces, esos medios masivos de comunicación puede ser la televisión, el radio, el periódico y la internet, ¿listo? Entonces, la 115 me dice, se puede entender por un medio audiovisual, está fácil. Los que se basan en imágenes y sonidos para expresarse, B, aquellos que se basan en el sonido para difundirse, C, aquellos que se basan en la red para ser transmitidos y D, todas las anteriores. Entonces la 115 está facilísima. ¿Listo? Acuérdense que audiovisual es de sonido y de visión. Muy bien, ya pasaron, ya nos quedan
7 minutos. Uy, no me di cuenta en qué momento. Listo, entonces vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver las respuestas. Uy, me tocó correr y no quería. Listo, chicos, ¿cómo están? Vamos rápidamente a activar nuestros micrófonos. Habíamos quedado en la 103. Vamos a ver cómo nos va hoy. Yo leo la pregunta y ustedes rápidamente me dicen, bueno, profe, es esta. 103. Recordemos la anterior pregunta. El término antropocentrismo se refiere a B, C o D, muchachos. Buenas tardes. La C, C, profe, la C, profe. C de casa, profe. Muy bien, C, sí, señores. Vamos con la 104. Al hablar de la literatura medieval, que la literatura medieval fue humanista, la respuesta es A, B, C o D. La La B, B, profe. B. Hablamos de A ver, la profe. literatura que se preocupaba por el hombre. Muy bien, chicos. Vamos con la 105. Me permiten aquí un momento porque me toca devolverme con este bendito computador que a veces no me ayuda mucho. 105. En el Renacimiento, A, B, C o D. La D, profe. La La D. D, la D, profe. Empleaban ideas de la antigüedad clásica. Muy bien. Vamos con la 106. Entre los autores más importantes del Renacimiento encontramos A, B, C o D. William. La A, profe. William Shakespeare. Muy bien. 107, perdón. Otro reconocido autor del Renacimiento fue D. A. ¿Quién es? ¿Me lo leen, por La favor? D. La Miguel D, de la D. Cervantes. La D, Muy Miguel de bien. Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien. 108. Obra La D. importante de la literatura renacentista española. ¿Cuál es? A, B, C o D. Lazarillo de Tormes. Lazarillo La de Tormes. D, La D. profe. Muy bien, el La D, profe. Lazarillo de Tormes. Muy bien, don Pedrito. La D, muy bien. La D, la 109, y esto vamos corriendo. La 109, la comunicación como proceso puede ser A, B, C o D. La C, profe. C. La C. La C, muy bien. Están muy pilos ustedes hoy. No, ustedes, yo no tengo queja con este grupo, son muy, muy pilos. 110, la comunicación puede ser A, B, C o D. B, La B. oral, La escrita o B. gestual. De la La B, B, B. puede ser oral, escrita, gestual y no verbal. Muy bien, chicos. 111. La estructura básica de la comunicación es, aquí se los puse a pensar. ¿Cuál es la respuesta correcta? La La D, A. la D, La la D, emisor, profe. receptor y mensaje. La D, profe. La A, profe. Listo. Vamos a entrar aquí a un asunto. La Ah, estructura Yo digo que la básica, D. la estructura La C. básica puede ser la A La C. o puede ser la C. Yo les venía diciendo que en primaria siempre nos enseñaron la básica, que es emisor, receptor y mensaje. Ya cuando vamos a secundaria nos enseñan que es emisor, código, mensaje y receptor. Así que Esta es la C de respuesta casa, profe. correcta La C de es la casa. D, es la D. Puede ser la A o puede ser la C. Muy bien. D. Allá todos los que me están escuchando. ¿La D? La D. profe. Sí, señor, Ah, la D. bueno. La D. Sí, porque nos sirve cualquiera de las dos. Estamos hablando de la básica y estamos hablando de la de ahorita que vamos avanzando. Ya ustedes saben cuál es la básica. Todos la sabemos, ¿cierto que sí? Que es A, Señor. es la Sí, señor. emisor, receptor y mensaje. Pero ya después la vamos, ya va subiendo. ¿Listo? Sí, señor. Listo, vamos corriendo con la 112. Es un ejemplo de un emisor. A, B, C o D. La La D. D. ¿La B o la D? La A. La La D, D. la D. Ninguna de las De un anteriores. emisor, de un emisor, de un emisor. Cuando yo estoy La dando A, un mensaje, cuando recibo la notificación de amistad de un amigo, no, porque el amigo es el que está haciendo el emisor. B, cuando le mando la tarea tarde por correo al profesor. Esa es la respuesta correcta, hijos. Ah, En la la B, B. en la B, claro, profe. hijos. Porque usted está mandando. El emisor, bueno. ¿quién es? El que envía la información. ¿Quién está enviando la Bueno. información? Ustedes. Excuse, profe. Por algo usted Tranquilo. es la profe. Bueno, yo, ¿cómo no? Listo, emisor es quien emite una información. ¿Listo? 113, un ejemplo de receptor A, B, C o D. La B, La B. profe. La B. Ah,
La D. Cuando escucho los chismes de mis amigos. Una cosa es emitir un mensaje, otra cosa es escucharlo. Entonces ahí sí ya nos damos cuenta de la diferencia. Muy bien, 114. Es un ejemplo de mensaje. A, B, C o D. La C, profe. La C, información, mensaje que llegó al... Exacto. Profe, la muy bien. 103 es la que la ve. La B, sí señora. La 115, esa fue ya la última, dice, se puede entender por un medio audio, visual, a los que se basan en imágenes y sonidos para expresarse, en B, aquellos que se basan en el sonido para difundirse, C, aquellos que se basan en la red para ser transmitidos y de todos los anteriores. ¿Cuál es? La C de casa, profe. La A, profe. La C de La A, casa. don Pedrito, la A, sí señor, los que se basan en qué, claro, audiovisual, ¿qué es? Audio. Ah, Profe, creo que ya pasé español. profe. Ay, sí, don Pedrito, yo creo ¿Cuál que es la 114? ¿Cómo no? dale, ¿Cómo no? profe, Falta dale, todavía dale, cosita. dale, dale. Profe, ¿cuál es la 114? La 114 es la C. ¿Listo? Entonces, la 115 es la A, los que se basan en imágenes y sonidos para expresarse. Audiovisual, recuerden, no se les olvide. Audio Ok, de ok. sonido y La, Los medios de comunicación Visual. masiva poseen un gran impacto en la opinión pública. la 113. quedamos en la 113. Ah, no, quedamos en la 115. La 113 es la B. ¿Listo, chicos? Entonces, Profe, yo me quedé pegado el internet. Dios mío, ¿en cuál quedaste? En la 102, profe. ¿En la 100 qué? Profe, 102. Uy, Dios mío, te quedaste Uy, casi no, en 10. no. Que tengo muy malo el internet, profe. Ay, Dios mío, la 102 es la C. profe, de las hojitas que nos envió, cuando nos Ah, de pregunta, las hojitas, eso les iba a decir, chicos, he tenido de verdad una semana muy full, entonces no, les pido disculpas a todos, no les pude enviar lo de la cartilla, yo se las envío ya este fin de semana, ya mañana la envío porque es que Ay, de sí, verdad he profe. estado a full de cosas, discúlpenme, perdónenme, pero es que hay momentos donde me quedo con muchísimo trabajo represado, pero hoy sí las envío, hoy mismo las voy a enviar, ¿listo? Para que Ok, ustedes, profe. listo, chicos. No se preocupe, Para la profe, chica tranquila. que quedó en la 100, me preocupa la chica que se quedó en la 100, en la 103, donde